Entendemos que hay un algoritmo que está armándonos unas respuestas en base a unos intereses que desconocemos también, que hay una parte sumamente oscura ahí, la dark web, la web oscura o internet oscura. Es una parte de la deep web. Ah, bien. ¿Qué conocen de internet? ¿Qué parte de internet está para ustedes dos, por ejemplo, oscura? ¿Qué parte no ven de internet? Analizándolo internamente dije, che, no es oscura para todos por igual. Depende del nivel socioeconómico, depende de la educación que tengas, de lo cerca que estés de la tecnología. La parte oscura de internet para mí no es lo mismo que para ustedes, ni que para una persona que está en contexto carenciado. Si vamos a la información, la parte visible de internet es un motor de búsqueda, Google. En mi caso, Sí, en el mío también. full Chrome. Bueno, ahí va. Sí. Entonces, Ya de guacho tuve experiencias con Opera, con Mozilla. Pero bueno, sí, hoy en día. hay un montón de navegadores. Tenés los navegadores por un lado y por otro lado tenés los motores de búsqueda, que son cosas distintas, pero en un punto, digamos que todos los navegadores te habilitan a usar todos los motores de búsqueda también. Exacto. Creo que los DOMs nos imaginábamos que la columna iba a ir por el lado del oscuro de esa parte que no conocemos, que es toda la parte ilegal que tiene internet, ¿no? Exacto. Y yo lo Que otro yo que. en algún curso que hice la di, la conozco, he entrado, he mirado, siempre de chumba, de curioso, que te tenés que bajar un navegador y bueno, dentro de eso. Y lo otro que interpreto yo también cuando hablamos del lado oscuro, capaz que no solo del internet, sino de lo cibernético en general, es como todos los procesos que se dan atrás que no vemos, digamos. En realidad yo arranqué con la misma idea que ustedes, de pensar internet oscura, la deep web y la dark web, y después me di cuenta que hay cosas que están pasando legalmente y que son sumamente oscuras para nosotros. Por ejemplo, tenés un frontend que es el motor de búsqueda, que es lo que internet te está presentando a vos. Sí, O sea, la vos- interfase. es tu puerta de acceso a internet, ¿no? Como ese mundo abstracto. Es el motor de búsqueda. Bueno, ¿cómo funciona ese motor de búsqueda? Está sumamente deliberado qué tipo de respuestas te da y responde en algunos casos a ciertos intereses. ¿Cuánto dinero puso una empresa en moverse? ¿Cuánta inteligencia puso en armar su contenido para que el algoritmo de búsqueda te muestre primero o te muestre Exacto. después que Incluso otra marca? si uno tiene una página web, puede pagar, ¿no? Por ejemplo, a Google para que eso pase, ¿no? Para que aparezca. No para aparecer, por lo menos no se transmite legalmente eso, pero no podés pagarle a Google para aparecer en los resultados de búsqueda que no son patrocinados en primer lugar. Sí podés pagarle a Google para aparecer dentro de los patrocinados, que te dice chiquitito arriba patrocinado, en primer lugar. Y ahí se paga por keyword, se paga por palabra. Che, entendemos que hay un algoritmo que está armándonos unas respuestas en base a unos intereses que desconocemos también, que hay una parte sumamente oscura ahí. Preguntamos, ¿cuál es el rol del Estado en la sociedad actual? Lo que nos va a devolver Google, que es lo que nosotros vemos de Internet, responde a un algoritmo sumamente complejo que no sabemos cómo está armado, que no es tan transparente para nosotros, que no sabemos si alguien nos quiere mostrar información y no está pudiendo aparecer. Y nos comimos un buscador enorme que ustedes no me mencionaron, a Instagram. Van a ir a YouTube o TikTok. Conocemos la priorización que hay de esa información. Y desde ese punto hay información que está quedando oculta. Hay un internet oscuro ahí atrás. Yo estoy convencido de que hay cosas que están ocultas, que están en un lugar donde te dificultan el acceso y te lo dificultan de manera deliberada. Si no lo hacen, al menos tienen las herramientas para hacerlo. Empresas que manejan el 90% del tráfico de Internet, como ser Google, tiene las herramientas para mover para dónde va el tráfico. Seríamos bastante ingenuos de pensar que no las usa. Cuando llevamos a la parte analítica un motor de búsqueda como Google, sería interesantísimo
que un niño, o que un adolescente, o que un adulto mayor, o que cualquier persona entienda. Los ordené por cómo veo yo en lo personal a quienes le afecta, porque hablas con un adulto mayor y realmente cree que lo que le está devolviendo Google es la verdad. De hecho, ¿cuántas veces escucharon el término? Lo encontré en internet. Hay algo que se llama alfabetización algorítmica, que está buenísimo, y es, de manera muy sencilla, intentar explicarle a la gente cómo funcionan los distintos algoritmos, cómo se arman los distintos algoritmos, y para que entiendan cuándo están pensando por sí mismos y cuándo hay una máquina pensando por ellos. ¿Iríamos a buscar otro motor de búsqueda que no sea Google, por ejemplo? ¿Nos pondríamos a seguir a gente que tiene sus blogs, etcétera? No. Si desconocemos totalmente que hay esa parte oscura, no. Si tomamos lo que nos devuelve Google como una realidad... Si, por ejemplo, estoy buscando una noticia o estoy buscando sobre algo, voy primero al medio que conozco y que sé que ya utilizo, Claro. por ejemplo. Y que Yo que sabe uso que podés- el mismo método, digamos. y que sabe que Ir al medio que conozco Exacto. y que a buscar sobre esa noticia. ¿Siguen estando las O de Google para ir pasando de la cantidad que se va hinchando? No, creo que ahora te los numera, me parece. Ah, porque antes te acordás que tenía la O de Google, era un montón de O cuando ibas pasando la búsqueda. Si bajamos a la educación y nos ponemos a hablar con la gente, estamos lejísimos. Bueno, no precisa bajar con la educación, y bueno, acá no roza lo político mi comentario, pero escuchaba a la presidenta de Antel. ¿Qué están haciendo en inteligencia artificial? Le preguntaron en la radio el otro día, respondió, de a poco la estamos empezando a usar. O sea, de a poco la están empezando a usar como usuarios. En eso está Antel hoy con inteligencia artificial. Imagínense lo lejos que estamos de empezar a hablar en los programas educativos de eso. Sí, sí. Y los gurises ya están haciendo los deberes con eso. Si no entienden lo que hay por atrás, si la gente que educa no entiende lo que hay por atrás, volvemos a tener una internet oscura. Y volvemos a alejar a la gente de menos recursos de tener esa visibilidad. Vieron que los datos se venden, ¿no? Sí, claro. Exacto. Bueno, el dato más caro que se intercambian las compañías es la posición de GPS, o sea, ¿dónde estás? Pueden llegar a, si te paraste enfrente a una vidriera y esa vidriera es de un local X, te van a mostrar los productos que hay parecidos a ese local en internet. En iOS te pregunta cada vez que te bajas una app, te dice, dejas que esta app tenga acceso a tu ubicación y las respuestas no son contundentes de tipo no lo dejo, es solicitar a la app no rastrear. A mí eso siempre me dejó dudas, ¿no? Porque igual en realidad el rastreo es otra cosa. Ah, el rastreo te dice si querés que la app tenga datos de cómo te comportás, incluso con otras apps. Porque a mí siempre me genera como desconfianza que a lo que le estoy dando clic es solicitar a la app, es como decirle, por favor, si podés no me rastree, pero no le estoy diciendo no me rastree, ¿me explico? Sí, podés. Sí, claro, ahí está lleno de grises y ahí entramos en otro lugar que es qué tanto se deforman los algoritmos con los datos que nosotros les damos y qué datos podemos compartir y qué datos no. Pero ahí está, es otro tema que ya hablamos de la privacidad. Y vamos a hacer una columna sobre eso porque está súper interesante lo poco que sabemos, porque esa es una de las partes más oscuras de Internet y donde más se debate. Yo en lo personal creo que estás donado siempre. Y a mí me rompió la cabeza el hecho de saber, por ejemplo, que monetariamente el dato del GPS puntualmente es el dato más caro. Los algoritmos usan esa info para ver qué te muestran, ¿no? Se sabe que hay bots o arañas o robots de Google que entran a la página, analizan todos los links y toda la información que tiene la página. De los links que tiene la página se van a analizar los otros links y de ahí sacan otras páginas también y sacan toda su indexación y la valoran o la puntúan o la priorizan en base a parámetros que nadie en el mundo conoce. Así funcionan los algoritmos de búsqueda, ¿no? Rastrean las páginas y te muestran lo que encontraron en las páginas. Bueno, ahí hay una primera parte de lo que es Deep Web o Internet oscura. Yo puedo bloquear ciertas cosas a Google, pero aún así tenerlas públicas, ¿tá? Bloquearlas a los robots, a los bots de Google, decirle
decirle no, utilizar herramientas para intentar bloquearlas y que esa página, si vos tenés un link directo, por ejemplo, entrar igual. Entonces esa parte sería una pequeña muestra de lo que sería una deep web, porque es un internet que está con un nivel de profundidad que en un principio no vemos, ¿tá? Pero está accesible, o sea, podría llegar a verla. Y después hay otra internet, la dark web, que está dentro de la deep web, y para entrar a ella se utiliza un navegador especial, por ejemplo, que es se conoce como Tor, Sí. que es The Onion Router, o sea, el router cebolla. Lo implementó la Naval de Estados Unidos para comunicarse de manera segura, después lo abrió como open source, eso significa que el código está abierto, que se puede analizar cómo funciona ese navegador. Garantiza la privacidad del que navega, ¿ah? Y le garantiza la privacidad al sitio de destino también. Esa parte está generalmente oculta también para los rastreadores de Google o para la mayoría de los rastreadores que hay en Internet. Van a notar que es muy lento porque se lo puede descargar cualquiera y intentar implementarlo. No se lo recomiendo a nadie porque digamos que no tiene ningún filtro de nada. O sea, ahí yo puedo comprar un órgano, comprar una AK-47 y no es un órgano para tocar el piano, ¿no? No, también podría. También. Se llama cebolla porque yo me conecto con nodos, ¿tá? En Internet hay algo que se llama ruteo, que se usa en la capa de más abajo, que es, ya hablé en algún momento cuando hablamos de Internet en pantufla, hablamos de cómo es el ruteo por Internet y cómo hacen los paquetes para llegar de un lado al otro, ¿tá? Sí. Eso es en la capa de más abajo, que es justamente la capa de ruteo. Bueno, estos hacen un ruteo, pero en la capa de aplicación. O sea, la propia aplicación, el browser Tor, se establece comunicación con nodos, ¿tá? Los nodos se llaman nodos de entrada, nodos intermedios y nodos de salida, ¿tá? Y la lógica es más o menos así, me puedo equivocar en algo acá en el camino, me disculpan de antemano, pero es, vos al nodo de entrada le decís el nodo de entrada sabe quién sos vos, pero no sabe a dónde vas. Se lo pasa al nodo intermedio. El nodo intermedio desarmó esa cebolla y armó la segunda capa y levantó la segunda capa. El nodo intermedio sabe a dónde vas, pero no sabe quién sos vos. Entonces se lo manda al nodo final, que el nodo final sabe quién es el nodo intermedio, pero y hacia dónde va. ¿Está? Entonces cuando el servidor lo recibe, Ni idea. No tiene idea de dónde le vino esa petición. Todos saben, cada nodo sabe una parte de la comunicación, pero ninguno tiene la comunicación completa. El paquete de vuelta, de retorno hacia el cliente, que vendría a ser el navegador, es igual. Esto es encriptación sobre encriptación sobre encriptación, y hay un punto donde siempre es falible esto y no se confíen en un 100% de que no se pueda romper el anonimato en Internet. Pero ¿se te ocurre, Gabriel, que puedan usar esta red para objetivos buenos? Si vos estás en China o estás en Rusia, estás en un ambiente donde bastante oprimido por el gobierno que tiene el control de las comunicaciones, Claro. y yo te digo, bueno, te voy a dar un método para que vos te puedas comunicar de manera anónima con sitios de Internet. Está bien. Podés hacer activismo, podés hacer movidas con gente que está en la misma que vos. Es una herramienta muy potente Es verdad. para la gente que necesita el anonimato. Si tu activismo tiene un buen fin, podés zafar de las opresiones de los gobiernos con el anonimato. Y a esa gente los ayuda. Sí. Hay gente que zafa muy bien con dark web. Es una herramienta,
Es como cuando hablamos de las pantallas y ponemos ahí, lo demonizamos, como hablábamos la otra vez. Es una herramienta. Depende para qué la use. Nosotros, por ejemplo, se puede usar para investigar cuando hay un filtrado de información, investigar si está expuesta, si se compartió, qué se compartió, dónde lo venden, a cuánto lo venden, si vos pagaste por un rescate y querés saber si la información sigue en la vuelta.